Lectura de la profecía de Amós. Esto dice el Señor. Busquen el bien, no el mal, y vivirán. Y así estará con ustedes, como ustedes mismos dicen. El Señor, Dios de los ejércitos. Aborrezcan el mal y amen el bien. Implanten la justicia en los tribunales. Quizá entonces el Señor, Dios de los ejércitos, tenga piedad de los sobrevivientes de José. Yo desprecio y detesto las fiestas de ustedes. No me agradan sus solemnidades. Aunque me ofrezcan holocaustos, no aceptaré sus ofrendas. Ni miraré con agrado sus sacrificios de novillos gordos. Alejen de mí el ruido de sus canciones. No quiero escuchar la música de sus arpas. Que fluya la justicia como el agua. Y la bondad como un torrente inagotable. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús desembarcó en la otra orilla del lago, en tierra de los Gadarenos, 2 endemoniados salieron de entre los sepulcros y fueron a su encuentro. Eran tan feroces, que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Los endemoniados le gritaron a Jesús: ¿Qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Acaso has venido hasta aquí para atormentarnos antes del tiempo señalado? No lejos de ahí había una numerosa piara de cerdos que estaban comiendo. Los demonios le suplicaron a Jesús: Si vienes a echarnos fuera, mándanos entrar en esos cerdos. Él les respondió: Está bien. Entonces los demonios salieron de los hombres, se metieron en los cerdos y toda la piara se precipitó en el lago por un despeñadero y los cerdos se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos huyeron hacia la ciudad a dar parte de todos aquellos acontecimientos y de lo sucedido a los endemoniados. Entonces salió toda la gente de la ciudad al encuentro de Jesús, y al verlo, le suplicaron que se fuera de su territorio. El profeta Amós no fue un sacerdote profesional ni un miembro de la corte real. Era pastor y cultivador de sicómoros, un hombre del campo, de esos que conocen la dureza de la tierra y la paciencia de los animales. Pero Dios lo tomó detrás del rebaño y lo envió a predicar a los poderosos. El mensaje que lleva es directo, sin adornos cortesanos, sin concesiones a la diplomacia religiosa. La palabra del Señor no es un susurro de consuelo para almas atribuladas, sino un martillazo en la conciencia de un pueblo que ha confundido el culto con la piedad. Busquen el bien, no el mal, y vivirán. La fórmula es sencilla. No se trata de rituales complicados, de peregrinaciones lejanas, de ofrendas costosas. Se trata de una opción fundamental entre dos caminos. Buscar el bien no es una inclinación vaga, es una búsqueda activa, intencional, cotidiana. Y su recompensa es la vida, no solo la supervivencia biológica, sino la plenitud de la existencia bajo la mirada favorable de Dios. Al otro lado, buscar el mal conduce a la muerte. No porque Dios castigue arbitrariamente, sino porque el mal es en sí mismo destructivo. El que siembra vientos, cosecha tempestades. El que busca el mal, encontrará su propia ruina. El profeta concreta en términos sociales lo que significa buscar el bien. Aborrezcan el mal y amen el bien, implanten la justicia en los tribunales. No es una espiritualidad intimista, es una exigencia de justicia estructural. Los tribunales eran el lugar donde los pobres eran aplastados por los poderosos, donde los sobornos torcían la verdad, donde las viudas y los huérfanos no encontraban amparo. Amós no les pide más sacrificios ni más canciones. Les pide justicia en los tribunales. Porque la religión sin justicia es una ofensa a Dios. Él quizá entonces es un destello de esperanza condicionada. Quizá Dios tenga piedad. No es un mecanismo automático, es una posibilidad abierta por el arrepentimiento. Pero la posibilidad existe. No todo está perdido. Luego viene la parte más dura. Dios desprecia y detesta las fiestas religiosas. No las fiestas en sí mismas, sino las fiestas de un pueblo que las celebra con los labios mientras sus manos están llenas de injusticia. Las solemnidades, los holocaustos, las ofrendas, los novillos gordos, todo el despliegue del culto, es ruido molesto para Dios. El humo de los sacrificios no sube como aroma agradable, sino como hedor de hipocresía. Las canciones, la música de las arpas, todo ese arte religioso que llenaba el templo, se ha convertido en algo que Dios no quiere escuchar. No porque Dios sea enemigo de la belleza o el arte, sino porque esa belleza encubre la fealdad de una sociedad injusta. Cantar bien y vivir mal es una abominación. La conclusión es una imagen poderosa, que fluya la justicia como el agua y la bondad como un torrente inagotable. El agua y el torrente son imágenes de abundancia, de fuerza, de inevitabilidad. La justicia no debe ser un goteo ocasional,
un gesto aislado para calmar la conciencia. Debe fluir como un río caudaloso, que no se detiene ante obstáculos. La bondad no debe ser un acto calculado, sino un torrente que brota de una fuente inagotable. Este es el culto que Dios quiere. No procesiones solemnes, sino justicia en los tribunales. No cantos bien afinados, sino bondad en los mercados. No novillos engordados, sino pan compartido con el hambriento. Este texto de Amós es un espejo para cada generación cristiana. También nosotros multiplicamos celebraciones litúrgicas, también nosotros cantamos con música bien ensayada, también nosotros ofrecemos nuestros dones en el altar. Y todo eso puede ser hermoso y genuino. Pero si nuestras manos están manchadas de injusticia, si nuestros tribunales favorecen a los poderosos, si nuestra bondad es un chorrito intermitente en lugar de un torrente, entonces Dios desprecia nuestras fiestas. No porque sea un Dios severo, sino porque la coherencia es la primera condición del amor. No se puede amar a Dios y odiar al hermano. No se puede alabar con los labios y explotar con las manos. Por eso la llamada profética sigue vigente: busquen el bien, no el mal. Implanten justicia. Amen la bondad. Y entonces, quizá, Dios tendrá piedad. Y su presencia, que ahora parece lejana, volverá a estar con nosotros. No en el templo solamente, sino en cada tribunal, en cada mercado, en cada rincón donde un ser humano es tratado con dignidad. Allí fluye la justicia como el agua. Allí brota la bondad como torrente. Allí, y solo allí, Dios se agrada de nuestras fiestas. Amén. La tierra de los Gadarenos era un territorio pagano, fuera de los límites sagrados de Israel. Allí, los cerdos pastaban en manadas, algo impensable en tierra judía. Y allí, entre los sepulcros, vivían dos hombres poseídos por demonios. No eran solo personas enfermas, eran una amenaza viva. Tan feroces que nadie se atrevía a pasar por ese camino. Los muertos tenían sus tumbas, pero los vivos eran peor que muertos. Aislados, violentos, desgarrados por fuerzas que no podían controlar. La sociedad los había excluido, el camino los evitaba, Dios parecía lejano. Pero Jesús desembarca precisamente allí. No a las sinagogas de Galilea, no a las plazas de Jerusalén. Va a la tierra de los condenados, al territorio de los excluidos, al lugar donde nadie quiere estar. Los endemoniados gritan. No gritan insultos, gritan un reconocimiento atormentado. ¿Qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? Los demonios saben quién es Jesús, aunque los hombres no lo reconozcan. Saben que Él tiene autoridad sobre ellos, y por eso temen. La pregunta revela su angustia: ¿has venido a atormentarnos antes del tiempo señalado? Los demonios saben que hay un día final, un juicio, un castigo. Intentan negociar un aplazamiento. No piden liberación, piden un mal menor. Prefieren los cerdos al abismo. Jesús no discute con ellos. No negocia. Simplemente da la orden: está bien. No es una concesión débil, es una sentencia. Los demonios salen de los hombres y entran en los cerdos. La piara entera se precipita al lago. Los animales se ahogan, los demonios se van al abismo que intentaban evitar. El poder de Jesús no admite términos medios. O se obedece, o se destruye. El milagro es impactante. Los hombres que estaban poseídos quedan libres. La ferocidad se transforma en calma. Pero la reacción de la gente es desconcertante. No celebran, no agradecen, no se acercan a Jesús para pedirle más. Al contrario, le suplican que se vaya de su territorio. ¿Por qué? Porque han perdido los cerdos. La economía local se ha visto afectada. El valor de los animales ahogados pesa más que la liberación de dos hombres endemoniados. Prefieren a los demonios dentro de las personas que a Jesús en su tierra. Prefieren el orden conocido, aunque sea un orden de opresión, antes que la novedad radical del reino. Jesús no encaja en sus cálculos. Su presencia es demasiado incómoda. Por eso lo echan. No lo persiguen, no lo matan. Simplemente le piden que se vaya. Y Jesús se va. No se impone. Respeta la decisión de quienes prefieren sus cerdos a su salvación. Este relato es una parábola del conflicto entre el reino de Dios y los valores de este mundo. Los endemoniados representan a todos los que están esclavizados por fuerzas destructivas. Jesús viene a liberarlos. Y lo hace sin pedir permiso, sin consultar a las autoridades locales. Su autoridad es superior a la de los demonios, superior a la de los dueños de los cerdos. Pero la liberación tiene un costo.
Los cerdos mueren. La economía se resiente. Los intereses establecidos se ven amenazados. La gente prefiere la normalidad del mal a la irrupción del bien. Prefiere que los endemoniados sigan endemoniados antes que perder sus cerdos. Es una elección terrible, pero ¿es humana? Jesús no obliga a nadie a aceptarlo. Se va. Y los gadarenos se quedan con sus cerdos, sus demonios, su normalidad. Pero los endemoniados se quedan con Jesús. O más bien, Jesús se queda con ellos. Porque aunque la ciudad entera lo rechace, los dos hombres liberados son testigos de su poder. Ellos no le piden que se vaya. Ellos quieren quedarse con él. Pero Jesús los envía de vuelta a su casa, a contar lo que Dios ha hecho por ellos. Ellos serán la semilla del reino en esa tierra que rechazó al rey. Para el creyente de hoy, este texto es un examen de conciencia. ¿Qué valora más? ¿La liberación de los oprimidos o la estabilidad de su economía? ¿La presencia de Jesús o la comodidad de sus cerdos? Los cerdos pueden ser muchas cosas: un negocio rentable, una reputación intachable, una relación tóxica pero familiar, un pecado cómodo. Jesús viene a liberar, pero su liberación puede implicar pérdidas. Los cerdos se ahogan. Y entonces viene la prueba: ¿lo echamos a Jesús o dejamos que se vayan los cerdos? La respuesta de los gadarenos fue el rechazo. La respuesta del discípulo debe ser otra. Porque el mismo Jesús que libera a los endemoniados es el que dice: el que quiera salvar su vida la perderá, y el que la pierda por mí, la encontrará. Los cerdos son pérdida. Jesús es ganancia. Amén.